Buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos encuentren. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estamos reunidos aquí para una nueva prédica. Hoy les estaré hablando de la justificación. Hay mucho que aprender acerca de la justificación. Muchas veces no entendemos lo que en realidad significa la justificación. Podemos abrir nuestras Biblias e ir a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23 a 3:27. Si puedes leer, por favor, Stephanie. Sí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Muy bien. Tenemos que entender o agarrar muy bien estos versículos. Me voy a basar básicamente casi toda la prédica en Romanos 3, porque habla de lo que es la justificación. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad y la verdad de un Dios que es nuestro Dios? Muchas veces nos confundimos o nos creamos otros significados o términos, pero con Dios la justicia, la santidad y la verdad de Dios la podemos reconciliar con su amor, su misericordia y su gracia, ¿verdad? Cuando a veces nos preguntamos a las personas cuál es el problema más grande de las Escrituras o cuál es el dilema más grande que podemos encontrar en la Escritura, muchos, si yo te preguntara ahorita mismo, para ti, ¿cuál es el problema más grande que existe, o un dilema, o una duda que te queda en las Escrituras? ¿Me podrías responder? A veces podemos ser realistas y podemos decir, no, yo también estuve en ese, o seguía en ese mismo dilema, sin poder contestar cuál es el problema o el dilema que nos puede presentar las Escrituras. ¿Okay? Para mí ese problema más grande o más importante, no un problema más, la justificación. Si Dios es bueno, no te puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado, ¿verdad? Entonces, vemos en Romanos 3, como dice Pablo, nos muestra que este es un problema o un dilema que es muy importante, hablando teológicamente y fisiológicamente, ¿verdad? No en otros términos. Pablo nos muestra aquí que este es un dilema teológicamente, fisiológicamente también. Hoy en día pocos predicadores hablamos de este dilema de la justificación. ¿Por qué? Porque a veces no estudiamos, no nos adentramos en lo que son los atributos de nuestro Señor Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, entendemos las Escrituras y lo que nos da a hablar y nos dice acerca de lo que es el hombre. ¿Okay? Pero cuando nos dedicamos a conocer a Dios, como nos revelan las Escrituras, no solamente una parte de las Escrituras, sino adentrarnos y a estudiar lo que es Dios y lo que nos habla la Biblia de Dios. ¿Okay? Hay que estudiar todo, porque desde el principio de Génesis hasta
Apocalipsis, perdón, hasta el último libro, habla de Dios. Entonces, no solamente una parte, sino que en toda la Biblia. Entonces, hay que adentrarnos y estudiar de los atributos de nuestro Señor Padre Dios. Entonces, como les comentaba, adentrándonos en esto, de cómo es el problema, de cómo puede un Dios tan santo y tan justo, puede pasar por alto y hasta cubrir el pecado del hombre. La única respuesta que yo encuentro a esto, de cómo puede cubrir Dios siendo santo y justo, cómo cubrir tu pecado, está en Calvario, en la cruz. Amén. En la historia nos presenta la manifestación y la armonía de los atributos de Dios en la cruz. En la cruz está todo la manifestación de lo que Dios hizo como hombre. ¿Okay? Si nosotros nos preguntamos, ¿Dios es justo? ¿Es justo Dios? Sí. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué piensas que Dios es justo? Bueno, Él derramó su ira sobre su propio Hijo, ¿verdad? Él, cuando se llevó nuestros pecados, Él derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Porque Dios tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó nuestro lugar, que nosotros debimos haber estado ahí, pero Él lo tomó por nosotros. Entonces Dios es amor también. Amén. Entonces volvemos a lo que es Romanos 23. Romanos 3:23, perdón, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos afirma que todos hemos pecado y por esto todos estamos bajo la condenación de un Dios justo. Romanos 24 también nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente. Aquí nos habla acerca del cristiano y Pablo nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Jesucristo. Sabemos que bueno, más bien es una pregunta que les quiero hacer. ¿Saben lo que es la palabra justificación? La palabra justificación la tenemos que recordar que no es un término que se hizo para los filósofos, para los teólogos, para otros rangos, sino que lo hizo para las personas que tenemos esa redención por la sangre de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Pero volvamos a este tema. ¿Qué es justificación? Este término es legal, un término forense, un término que es público para todos, nada más. No se hizo nada más para ciertos rangos o ciertas personas, es para todos, como dice la palabra forense, es público. Veamos en el momento que una persona que está enormemente en Cristo Jesús, cuando tú te declaras, le das toda la confianza a tu Señor Jesucristo, Dios te declara justo. Dios te declara justo y legalmente, públicamente, ante Él te está declarando justo. ¿Por qué? Porque tú le das toda esa confianza, toda la fe en Él. No solo es también un Dios de amor, sino que Él es un Señor justo porque te va a tratar como justo a ti. Entonces, tú le das la confianza y Él te declara justo y te trata como justo.
¿Vamos bien? Okay. La gran confianza del creyente que aun cuando nuestro Señor Dios nos disciplina, y no somos disciplinados con ira, sino con amor, y su disposición hacia nosotros nunca ha cambiado. Su disposición de Él siempre ha sido la de antes, la de hoy y la de siempre. Siempre Él te va a amar. Su disposición siempre va a ser la misma. Entonces, no ha cambiado ni va a cambiar. Tenemos que entender que esta palabra justificación, en el momento que Él te declara a ti, como les decía anteriormente, justo, públicamente, hay que señalarse uno mismo que todo esto, lo que Él te está declarando públicamente justo, Él lo hizo por ti en el Calvario para tu misma redención, aunque tus pecados, todos los pecados que has tenido o hemos tenido, Él no los va a pasar por alto, pero a la misma vez te los va a perdonar. Tenemos que tener estos términos claros porque es un poquito confuso a veces el entender lo que es la justificación por medio de Dios. ¿Okay? Dios nos declara, como les decía, justamente, y nos trata como justos. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que Dios nos pueda declarar justos y nos trate justos? Porque en la cruz del Calvario Dios puso el pecado de su pueblo en su Hijo y lo declaró culpable a Él, ¿verdad? Y lo trató como culpable. Todo esto lo hizo bajo su ira, Dios a su Hijo, ¿verdad? ¿Ven el intercambio que hay ahí entre el Hijo y el pueblo para que nosotros pudiéramos ser justificados? Entonces, el pecado que nosotros teníamos o tenemos como pueblo, recién desde que nacemos, Él lo quitó de nosotros y se lo dio, lo puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Hay un intercambio para que nosotros fuéramos salvos. Esta es la base de toda la salvación y es una base muy fuerte, ¿verdad? Para que tu camino, tu construcción, tu edificación sea fuerte, ¿qué es lo que necesitas? Una base fuerte. Entonces, esa base que nosotros, o que Dios más bien dio a través de su Hijo en Calvario, es fuerte, es demasiado fuerte para que nosotros tengamos un futuro, una edificación fuerte, así como lo dice la palabra, de su base. Entonces, decíamos en Romanos 3:24, ahora te voy a dar un ejemplo que, como dicen en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? La palabra gratuitamente viene del griego, que es dorian, ¿verdad? Dorian. ¿Qué significa dorian? Sin causa. Gratuitamente en el griego significa dorian. Traducido es sin causa. Si nosotros vamos a Juan 15:25, por favor. ¿Puedes leer, por favor, Stephen? Juan 15:25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Así es.
sin causa lo aborrecieron. Jesús nunca dio una causa para que lo aborrezcan, para que lo aborrecieran a Él, jamás, ni una sola causa, ninguna causa para que lo aborrecieran. Pero al contrario, asimismo nosotros nosotros no le hemos dado causa a Dios para que nos justifique. Solamente le damos causas para que nos condene. ¿Ven? Jesús nunca dio ninguna causa para que lo condenaran o que lo aborrecieran. Y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros no le damos causas a nuestro Señor Dios para que nos justifique. Le damos causas para que nos condene. Hay que cambiar esa historia, así como como Jesucristo lo hizo, como Él vivió esa vida que nosotros no hemos podido vivir. Hay que tratar de cambiar esa historia para darle causas a nuestro Señor Dios para que nos justifique. Amén. Al principio de la prédica, yo les empecé hablando de este problema, de este dilema que es importante. ¿Recuerdan? Si les comentaba de cómo empezamos la prédica acerca de la justificación. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador? ¿Verdad? ¿Cómo puede perdonar al pecador? Veamos en Romanos 3:26. Romanos 3:26, por favor, decía: con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este dilema que se presenta aquí, la respuesta se puede encontrar nada más en la persona de Jesús. ¿Ok? ¿Cómo podemos encontrar la persona de Jesús? La respuesta está en todo esto, en este dilema. ¿Cómo puede ser justificado? ¿Cómo ganarías tú la salvación? ¿Okay? Por las causas y las virtudes y méritos de otro, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así es como ganaríamos. ¿Cómo podremos ser justificados? Simplemente por las causas y las virtudes que fueron hechas por otro. Como les decía hace rato, esas obras o esa vida que tú no o nosotros no podemos vivir. Entonces, alguien tuvo que haber pagado el precio para que tú tuvieras una salvación, tú fueras justificado. La respuesta está nuevamente en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces son las causas y las virtudes que Jesús vivió por nosotros, que vivió en la vida, que vivió una vida perfecta, que vivió esa vida que nosotros, como les comentaba, no podemos vivir. Él murió en tu lugar, en el lugar por los pecadores, una muerte que Él pagó por nosotros en Calvario, y el perdón que es contra uno mismo. Entonces sí notamos aquí cómo todo esto tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para que tengamos esta justificación y tengamos la salvación, volvemos otra vez a donde mismo, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo esto que les comparto no es algo nuevo, también está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también nos habla. Ahorita vamos a tocar un tema, un versículo del Antiguo Testamento, como desde la caída de Adán y Eva existe este dilema. Existe este dilema desde entonces, y todo esto lo podemos encontrar otra vez en Jesucristo. Si podemos leer Éxodo 34, 6 y 7, por favor. Éxodo 34, 6 y 7. Sí, por favor. Ok.
Y pasando Jehová por delante de él, Moisés. y Éxodo 34, Ujú. 6, 7, ¿verdad? Sí. Ok. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. So, en Éxodo 34, 6, primeramente habla de su carácter, de sus atributos. Cómo empieza él a hablar de las obras que son basadas en sus atributos, ¿no? Nos dice Éxodos 34, 6, ahí nos empieza a decir: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esos son los atributos, para que después en el versículo 7 veamos las causas que son resultados por sus atributos, ¿verdad? Después de que Dios nos dice que Él es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, lleno de perdón, que Él perdona el pecado, iniquidad y transgresión. Entonces, básicamente lo que Dios te dice aquí, que Él perdona todo tipo y género de pecado, ¿verdad? Entonces, Él es un Dios abundante de amor. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados y todo tipo de género de pecados, desde transgresiones, iniquidad, pecado. Entonces, ahí ya podría tomar otro tema, porque tenemos esto de la transgresión y la iniquidad y el pecado. Es otro tema más adentro. Entonces, ahorita nada más me quiero basar en lo que es la justificación y lo que Dios hace y qué está dispuesto a hacer por ti. Entonces aquí vemos que Él está dispuesto a perdonarte. Pero en la última parte del versículo 7 dice: no tendrá por inocente al culpable. ¿Okay? Nos dice en la última parte, hasta un segundo, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, son las causas de sus atributos también. No olvidemos eso. Entonces, tenemos un Dios que es amoroso, misericordioso, compasivo, pero a la misma vez que Él no tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿entendemos esa parte? Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo de pecado a la vez, pero también Él es un Dios que condena y castiga todo tipo de pecado. ¿Okay? Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. ¿Okay? Tendremos que tener eso en mente y entender bien lo que es el término de justificación. Dios perdona, pero también castiga todo tipo de pecado. Y todos los pecados van a ser castigados desde la caída de Adán y Eva hasta el último día. Ningún pecado se le va a pasar por alto, ningún pecado se le va a ir a él. Entonces, tenemos que también tener eso en cuenta, porque es parte de su justicia. ¿Okay? ¿Cómo puede Dios hacer esto a la misma vez que te condene y te perdone? Entonces, veamos aquí. Esto parece ser imposible que Dios pueda hacer esto, pero a la misma vez lo hace imposible hasta que entra la cruz y Jesucristo en ti. Entonces, una vez que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, todo esto es posible. Mientras que tú no aceptes al Hijo,
que es Jesucristo, nada de esto va a ser posible. Nada de la justificación, nada de su perdón será posible. Su condenación, entonces eso es posible porque lo vamos a estar si negamos a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, ¿verdad? Dios va a castigar cada pecado cometido desde la caída de Adán y Eva. No deberíamos de pensar que Dios no castiga, que no va a castigar tu pecado. Por más pequeño que sea un pecado, uno va a decir, eso simplemente es un pecadito, ¿no? Pero no. O apenas llevo 2 o 3 pecados y no va a pasar nada. Tengamos en mente que solamente Adán y Eva cometieron un solo pecado. ¿Para qué? Para que fueran expulsados del jardín del Edén. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que pecaditos o pecadotes es lo mismo. Entonces, hay que mantenernos al margen de no caer en pecados o pecaditos, ¿verdad? Los que creen en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la muerte, la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor, Dios ha castigado a cada uno de nuestros pecados en Calvario cuando Dios derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, ellos serán castigados por Dios eternamente en el infierno. Les comentaba, hay que aceptar a nuestro Hijo, no rechazar a nuestro Hijo, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. No hay que rechazarlo, porque Él pagó nuestros pecados. Dios derramó toda su ira de tu pecado, del tuyo, del mío, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos salvados. Entonces, ese es un privilegio, ser hijos de un Dios que es amoroso, misericordioso, y que toda esa ira la derramó sobre su Hijo para que nosotros seamos salvados. Si nosotros lo rechazamos, vamos para allá abajo, pero no, hay que salirnos de ahí, ¿no? Así es. Entonces debemos que entender que la salvación también es por obras. ¿Okay? Hay un pacto y son demandas también. La salvación se hace por obras. Hay demandas. Para que nosotros seamos salvados, alguien tuvo que haber pagado esas demandas, que fue otra vez nuestro Señor Jesucristo. Y esas obras que nosotros no podemos hacer, Jesús hizo esas obras durante toda su vida. ¿Okay? Nosotros somos salvos por medio de las obras de nuestro Señor Jesucristo, las obras de Él a favor de nosotros, las obras de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Como les decía, alguien tenía que pagar todas estas obras, estas demandas, para que esto fuera posible. Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, murió esa muerte que nosotros no podemos morir, o no la podemos. La vida que Él vivió, nosotros no la podemos vivir, y la muerte que Él murió tampoco la puedes morir. ¿Okay? Todo esto lo hizo por ti. Voy a darte un ejemplo. ¿Por qué te digo esto? De que la salvación está basada en sus obras. Hay muchas personas que yo he conocido en la calle, tengo familiares también que son cristianos y que viven esa vida recta, que se podría decir, una vida de un cristiano que, oye, no peco, no esto, no hago aquello, no tomo, no, pero están tan preocupados por la salvación, pero se olvidan de una cosa. En el momento en que tú te empiezas a preocupar y a decir, mi salvación no está segura, mi salvación esto y lo otro, no te preocupes por eso. Recuerda que solamente en esta historia de este mundo ha habido un solo héroe, y ese héroe fue nuestro Señor Jesucristo. Por sus obras nosotros somos
salvos. ¿Ok? No hay que preocuparnos, hay que hacer las cosas que Dios nos manda hacer, ¿verdad? No hay que preocuparnos porque nosotros no hemos ganado la salvación o porque esto o lo otro. La salvación viene por las obras de nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros hay que poner nuestro granito de arena. Hay que caminar en ese camino que Dios nos manda a hacer como cristianos, ¿verdad? Entonces, les contaba ese ejemplo porque sí se me vino a la mente cuando estaba estudiando esta prédica de todas estas personas, mis tías, yo tengo unas tías así igualmente, a veces se preocupan mucho por la salvación, pero hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos, pero no hay que preocuparnos porque Dios es el único héroe, Jesucristo fue el único héroe, no hay que olvidarnos de eso. ¿Okay? So, vamos un poquito a Proverbios 17:15, por favor. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al limpio y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Muy bien, abominación. ¿Entendemos esa palabra, abominación? Sí. Entonces, abominación quiere decir asqueroso, algo ofensivo, algo repugnante. Eso es abominación. ¿Cómo puede Dios perdonar y justificar al impío sin llegar a ser abominación y mantener su justicia? Vaya, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vas a tu casa, llegas y encuentras un crimen. Encuentras a tu familia asesinada. Encuentras allí al asesino, lo encuentras, lo agarras a golpes, lo atas como quieras y lo entregas a la policía. Vaya. Entonces, se llega el día del juicio y el juez, toda la gente esperando, la familia de toda esa familia, esperando que se haga justicia, la justicia que nosotros vivimos aquí, ¿no? Y el juez dice, bueno, yo soy un juez amoroso, un juez misericordioso, un juez que perdono. Y sorprendentemente le da libertad a este hombre. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo van a reaccionar los demás familiares? ¿Qué van a decir? No, este juez está loco, este juez está mal de la cabeza, es un juez malísimo, un juez que no tiene ni autoridad de ser juez. Este hombre tiene que pagar por su crimen. Es una abominación este hombre. Entonces, no vamos a decir tampoco cuánta misericordia hemos vivido el día de hoy, ¿verdad? Asimismo, Dios perdona tus pecados, pero Dios no cae sobre esa acusación. Me dan a entender un poquito a lo que quiero llegar. Entonces, Dios no va a caer en esa acusación porque así trabaja la justicia de Él. Es un Dios justo, pero a la misma vez condena. ¿Okay? So, ¿cómo puede Dios cubrir tu pecado y ser justo a la misma vez? Como les decía, es como un juez que va a culpar a los malos. Es un juez que es justo, pero a la misma vez tiene que exponer tu pecado, tiene que exponer tu crimen. No ocultar ese pecado, no ocultar ese crimen. Les comentaba en Romanos 3:25. Si podemos ir a Romanos 3:25, por favor, una vez más. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí, ¿cómo puede Dios cubrir nuestro pecado?
al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque Él ya sacó nuestro pecado y lo impuso en su Hijo y lo exhibió públicamente. Porque el Calvario no fue algo privado, el Calvario fue públicamente. Él exhibió todos nuestros pecados y los puso en Él. Así básicamente es como funciona su justicia. Su justicia la tiene que exhibir, no la va a ocultar. ¿Ok? Entonces, todo ese exhibimiento cayó sobre la cruz y la derramó en su Hijo. Es como si Dios agarrara nuestro pecado y la sacara de nosotros, si lo quieres poner como representación, como una bola de papel, y la pone en su Hijo cuando está en el Calvario. Y ese pecado lo expone ante todos. ¿Alguna vez tú has tenido un pecado, alguna acusación que se ha expuesto? Es vergonzoso, ¿no? Imagínense lo que Jesucristo pasó por nosotros en Calvario. Todo ese exhibimiento que Dios hizo sobre su Hijo para que nosotros seamos salvos. Entonces, esto que les platico, cómo es que Dios nos sacó nuestros pecados y los puso sobre su Hijo y lo lanzó al mar para que nuestros pecados fueran limpios, fueran perdonados. ¿Ok? Ya mero, son 5. Entonces, nada más para poder concluir un poquito, si me dan unos 5, 7 minutos. Lo que yo les platico de esto de la justificación es para que nosotros veamos lo que Dios hizo, ¿verdad? Y no tomemos por asalto o por ignorancia todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios, siendo Jesucristo y persona también siendo hombre. Entonces hay que tomar esto con la mayor seriedad, estudiarlo, porque la palabra justificación me tomó mucho tiempo entender lo que es la palabra justificación, como entender cómo Jesucristo o Dios puede ser justo y a la misma vez condenar tus pecados. La otra cosa que yo les quería comentar para cerrar, así como yo les comentaba de que cómo me tomó o cómo nos toma tiempo entender ciertas palabras de la Biblia, hay ciertas maneras que nosotros podemos estudiar lo que es la Biblia. La Biblia está lleno de sabiduría, de joyas, de oro. Es muy valioso. ¿Okay? Recuerda que toda esa sabiduría no es para ti, es para que tú se la enseñes a su pueblo, al pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando vivía en México, hay muchas minas. Sí saben lo que es una mina, ¿no? Me imagino que en Perú también hay muchas minas. Entonces, lo que hacen los trabajadores en esas minas, se meten por horas. Son oscuras, frías, a veces desgraciadamente no tienen oxígeno, pero ¿qué es lo que hacen? Sacan el oro, diamantes o piedras preciosas, lo que es valioso, ¿verdad? Para este mundo. Entonces, lo mismo tenemos que hacer, tratar la Biblia como si fuera una mina, meternos ahí profundamente, sacar y buscar, escudriñar
las joyas que Dios tiene aquí para exponérselas a ustedes. Entonces hay que tomar nuestro tiempo y cualquier palabra, cualquier término, hay que edificarlo, hay que estarlo escudriñando, como les dije, para que podamos exhibirlo, para que podamos compartirlo al pueblo de Dios. ¿Ok? Bueno, pues damos por terminada la prédica el día de hoy. Se nos vino el tiempo muy rápido. Yo espero que para el próximo domingo, la próxima vez que esté, podamos terminar con lo que es lo que es la justificación. Nada más quisiera invitar a todos los que nos están viendo, invitarlos a nuestra iglesia los domingos a las 4 de la tarde. Puede ser que a lo mejor pueda cambiar, no estoy todavía seguro, pero por ahorita estamos los domingos a las 4 de la tarde, 735 es Lexington, ¿verdad? En la ciudad de Glendale. Que nos vengan y nos apoyen. Tenemos muchas clases, tenemos muchas ramas en lo que estamos compartiendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, desde sanidad, liberaciones, oraciones, estudios de Biblia. Entonces, sí les invitaría por favor a nuestra iglesia, si están con alguna necesidad de alguna oración para cualquier tipo de sanidad, de liberación, los invito a nuestra iglesia y sean parte de lo que Dios está construyendo aquí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a orar para que demos por concluida esta prédica. Gracias, Padre mío, te doy gracias, Señor Cristo Jesús, por este privilegio que me das para compartir tu palabra, Padre mío. Gracias por tus palabras, gracias por compartir todo esto, Padre mío, hacia tu pueblo, Señor Cristo Jesús. Gracias por lo que tú has hecho en cruz, en el Calvario, Padre mío. Gracias por todo esto. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestro corazón para aceptarte, para llevarte con nosotros, Padre mío, en todo momento. Gracias, Señor, por tu Hijo, por la sangre que fue derramada en esa cruz, Padre mío. Te damos gracias por todo, Padre mío. Acompáñanos, que tus ángeles siempre nos acompañen donde quiera que vayamos, a nuestra gente, todo alrededor de nosotros, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén.